Buenos días, el día de hoy vamos a presentar el caso de un paciente de sexo masculino de 59 años, procedente de un instituto de la ciudad de Trujillo. El paciente tiene como antecedente una intervención quirúrgica en España, una reconstrucción facial con colocación con mini placas de titanio hace 4 años en España. El paciente acudió a su país de origen por una visita a un familiar en una provincia de Trujillo, los cuales se quedó dormido después de la ingesta de bebidas alcohólicas, ¿no? 2 semanas después de ese acontecimiento, pues el paciente refiere prurito nasal, obstrucción nasal y salida de larvas por la fosa nasal izquierda, además de leve dolor a nivel facial, ¿no? Además nota un orificio en dorso nasal, ¿no? Un orificio a nivel de hueso nasal izquierdo, ya con un tiempo de enfermedad de casi más 20 días, ¿no? Y nota salida de larvas de fosa nasal izquierda y además de la fístula a nivel de hueso nasal izquierdo. Por ese motivo, el paciente fue hospitalizado en emergencia. Se solicitó una endoscopia nasal para la visualización, donde se evidencia en la imagen, ahora donde estamos viendo una perforación septal del 80% aproximadamente, en área 2-3 de Kotle. Además, con visualización contralateral, como estamos viendo en la imagen, se evidencia múltiples larvas. Actualmente estamos viendo a nivel del meato medio, en el lado izquierdo, movimientos de las larvas, además de tejido necrótico abundante, un edema facial, perforación de, como se ve en la imagen, perforación de tabique, celas etmoidales anteriores ocupados por larvas, además de válvula nasal también comprometida por las larvas, ¿no? Con el paciente realizamos ivermectina en gotas, 1 por kilo. Adicional, se programó una cirugía endoscópica nasal para la extracción manual con visualización endoscópica de todas las larvas. En el intraoperatorio encontramos larvas también en la trompa de Eustaquio, ¿no? Estaban introducidas en la trompa de Eustaquio bilateral. Adicional a eso, en el techo etmoidal se visualizaba un acúmulo de larvas de aproximadamente unos 300 a 500 larvas, un aproximado, no lo hemos contado, pero como se visualiza en la imagen, ahora voy a acercarme, que perforaron el hueso etmoidal. El paciente efectivamente no sentía el olfato porque en el bulbo olfatorio estaba perforado. Estamos visualizando un acúmulo de larvas en el techo etmoidal. En el intraoperatorio visualizamos una invasión a nivel del techo etmoidal y un sangrado de dura madre al momento de extraer. Por ese motivo se llamó al neurocirujano en el intraoperatorio para que él visualice las lesiones de dura madre, los cuales recomendaron que se extrajera con mucho cuidado a ese nivel, ¿no?
Se sacaron aproximadamente 500 larvas en toda la fosa nasal. Además se mandó a estudio biológico para analizar el tipo de larva que está ocasionando la enfermedad, ¿no? Los cuales informaron a Lucilia cuprina como el agente etiológico de esta enfermedad. Cabe señalar que el paciente, conforme pasaron los días de sintomatología, pues inició con una hiposmia, luego se continuó con una anosmia, sangrado nasal. El paciente tenía factores de riesgo que se relacionan a la miasis nasal, como ser antecedentes de ingesta alcohólicas, eh, dormir al aire libre o tener una mala alimentación. O también la literatura habla de que afecta a pacientes que ingieren alimentos contaminados, que tienen mala higiene, que duermen en el medio ambiente, al aire libre, o aquellos pacientes que están cerca de animales bovinos, como este caso, ¿no? El paciente llegó de España, se fue a visitar a su madre, acudió a una fiesta patronal en una provincia de Trujillo, los cuales se durmió, refiere al lado de un animal bovino, ¿no? Se piensa que en ese momento, en ese instante fue cuando se introdujo la mosca, ¿no? A nivel de foso nasal. Lo raro es que hay dos tipos de Lucilia, que uno de esos produce osteólisis o comen o devoran hueso, ¿no? Porque como les comenté, pues había una fístula de hueso nasal izquierdo y además había una destrucción de techo etmoidal con visualización de lesión de dura madre. El paciente fue hospitalizado, fue operado y programado para cirugía endoscópica. Esta imagen es la imagen prequirúrgica, antes de la intervención quirúrgica. Lamentablemente, pues el equipo de la torre endoscópica en el intraoperatorio pues no grababa. Tenemos algunas imágenes que más adelante voy a mostrar. Ingresamos con un colega que es otorrinolaringólogo también en la extracción, para la extracción de las larvas, ¿no? También vimos, como se ve en la imagen en estos momentos, vemos al fondo de estamos cerca de la rinofaringe, en donde visualizamos larvas en la trompa de Eustaquio también, ¿no? Cuando extraemos las larvas visualizamos que el cornete medio estaba completamente destruido y había una parte del cornete inferior mmm, indemne, ¿no? Ya que a nivel de la mucosa también estaba destruido a nivel del cornete medio. Se solicitó una endoscopía faringolaringe para visualizar la parte posterior de la orofaringe, al mismo tiempo girar la óptica de 30 grados para visualización de espacio de rinofaringe. Se evidencia el velo del paladar, la úvula, con ligero edema y eritema, y en espacio rinofaringe, en la pared posterior de la orofaringe, se evidencia salida de líquido serohemático con secreción purulenta escasa. La endoscopía que se está visualizando se realizó por mi persona. Soy el doctor Nimer Carita Cansaya. Muchas gracias.